Bienvenidos a esta sesión en la que haré una introducción teórica al valor presente neto ajustado, una técnica de valoración muy apropiada en las compras apalancadas. El valor presente ajustado, o APV por las siglas Adjusted Present Value, se basa en los Free Cash Flow o flujos de caja libre del capital total, es decir, del patrimonio más la deuda, y produce una estimación del valor de una empresa descontando los flujos de caja libre al costo de capital no apalancado, KU. La U viene de un lever, y agrega cualquier sinergia financiera, generalmente beneficios fiscales por separado, y estos beneficios fiscales podrían ser el escudo fiscal que obtenemos por el costo de la deuda, por el pago de intereses. Conceptualmente, el valor de la empresa se obtiene al encontrar el valor no apalancado de la empresa y agregar el valor presente de los escudos fiscales como se muestra en la siguiente ecuación. Entonces, el Adjusted Present Value o el valor presente ajustado es igual al valor actual neto de la empresa sin deuda. ¿Se acuerdan lo que hicimos en la sesión anterior, verdad? Lo que estimamos en la sesión anterior, más el valor presente de los escudos fiscales, de los flujos por escudos fiscales que van a venir de los siguientes años, de los siguientes 5 años en nuestro caso en específico, donde el escudo fiscal es igual a los intereses por la tasa impositiva, descontado. Para obtener este valor presente vamos a traerlo al año 0, descontándolo a KD, es decir, al costo de la deuda. Hablemos un poco sobre la naturaleza transitoria de las estructuras de capital en las compras apalancadas. Las estructuras de capital establecidas con las compras apalancadas están diseñadas para ser de naturaleza transitoria. La deuda es inicialmente alta para forzar cambios en la empresa y luego se paga a medida que mejoran los flujos de efectivo operativos. El valor no apalancado de la empresa no cambia a medida que se liquida la deuda. KU es independiente del crecimiento. Es importante esta lámina porque recordemos que cuando tenemos un BAN, una de las asunciones del BAN es que tenemos una estructura de capital, si no fija, que permanece bastante constante en el tiempo, ¿verdad? Una estructura que podría ser 60 patrimonio, 40 deuda, y partimos del hecho de que esa no va a cambiar. En las compras apalancadas ese supuesto no es válido, ¿verdad? Porque de entrada generalmente tenemos una gran deuda, que es como el objetivo de las compras apalancadas y el beneficio que tenemos, o sea, tomar una gran deuda, conseguir una empresa que genere flujos, si no bien constantes, que sean bastante, digamos, estables, y con esos flujos ir pagando la deuda. Pero la estructura de capital va cambiando en el proceso, y por eso el BAN no es una buena idea en esos casos y tenemos que usar esta herramienta. Continuemos con la presentación. A medida que disminuye el monto de la deuda, también disminuyen los pagos de intereses y los beneficios fiscales. El valor presente ajustado se centra en la cantidad de deuda en lugar de un índice de apalancamiento objetivo. No tenemos aquel 60-40, ¿verdad? Fijo, una de las asunciones ilimitantes del valor actual neto. Por lo tanto, el valor presente ajustado es un excelente método de valoración para estructuras de capital transitorias, ¿verdad? Como es el caso de las compras apalancadas, en las que iniciamos con una gran cantidad de deuda y la vamos bajando a medida que va pasando el tiempo. Pero con esa disminución también vamos perdiendo beneficios fiscales, disminuye el escudo fiscal, pero también disminuye el riesgo de la empresa. En el caso de que estuviéramos utilizando el BAN, entonces tendríamos que ir ajustando el KE, ¿verdad? El costo del patrimonio, porque a medida disminuimos el costo de la deuda, entonces el riesgo es menor también para los inversionistas y eso se debería ver reflejado tanto en la KE como en KU. Los flujos de efectivo residuales, que vamos a utilizar la sigla FER o FERS, se utilizan para captar el efectivo recibido por los capitalistas de riesgo en las compras apalancadas. Los flujos de efectivo residuales suelen ser flujos de efectivo posteriores a los compromisos con los acreedores, es decir, lo que obtenemos luego de pagar tanto los intereses como la amortización del préstamo. Los flujos de efectivo residuales reflejan la perspectiva del fondo de Private Equity, porque como inversores de capital reciben o tienen discreción sobre cualquier flujo de efectivo restante después de que se pagan los compromisos prometidos a los tenedores de deuda, es decir, los pagos de intereses y el capital.
Y aquí tenemos una comparación entre los flujos de caja libre versus los flujos de efectivo residuales. Las principales diferencias entre los flujos de efectivo se refieren al tratamiento de las cargas financieras. De lo contrario, los ajustes por gastos de capital y capital de trabajo neto son comunes en ambos enfoques, como podemos ver aquí. En el caso de los flujos de caja libre a capital total, esos se estiman multiplicando el EBIT, la utilidad antes de intereses e impuestos, por 1 menos la tasa impositiva. Y en el caso de los flujos de efectivo residuales, tenemos que estimar el EBIT menos el gasto de interés, y eso por el escudo fiscal, que es 1 menos la tasa impositiva. Y a esto también debemos pagar el principal de la deuda. Es decir, aquí no tenemos en cuenta ni interés ni pago al principal de la deuda, y aquí sí tenemos en cuenta en los flujos de efectivo residuales que van al capitalista de riesgo. Entonces sí tenemos que tener en cuenta tanto el gasto que pagamos de interés como el pago al principal de la deuda, que es la amortización. Luego de eso todo es común como en un cálculo de flujo de caja libre, ¿verdad? Tenemos que sumar la depreciación y amortización, que es un gasto que no genera una salida de efectivo, y tenemos que sumar esto, ¿verdad? Y luego tenemos que restar los gastos de capital, aquel dinero que nosotros le metemos a la empresa, ya sea en maquinaria, ya sea en un nuevo edificio, gastos de capital, y también tenemos que quitarle el incremento en el capital de trabajo. Es aquel efectivo que necesitamos para ir soportando el crecimiento de la operación. Ahora veamos la gran ventaja de esta técnica de valoración por valor presente ajustado sobre el valor actual neto cuando lo utilizamos para valorar compras apalancadas. Los flujos de efectivo residuales generados por la empresa objetivo pueden reinvertirse en la empresa, pagarse a los capitalistas de riesgo como dividendo o depositarse en una cuenta de efectivo para su posterior distribución o uso. También podrían utilizarse para pagar la deuda. A medida que se liquida la deuda, el coeficiente de apalancamiento de la empresa cambia, ¿verdad? No tenemos la misma estructura, lo que a su vez hace que cambie el costo de capital de la empresa. Entre más deuda tiene una empresa, es más riesgosa y por lo tanto está más apalancada, y por lo tanto su beta debería ser mayor, un beta más apalancado, y por lo tanto también tendría que tener un mayor costo de capital. Entonces, la moraleja de aquí es, a medida cambia la estructura de capital, hay más riesgo o menos riesgo, y eso se debería ver reflejado en el costo del capital accionario. El valor del capital se puede estimar directamente a partir de los flujos de caja libre, pero tendríamos que ajustar CAE, es decir, el costo del capital accionario periodo por periodo. Y esto requeriría de una iteración ahí un tanto, no puedo decir compleja, pero sí necesita un truquito en Excel usted para hacer eso, para tener en cuenta la relación de apalancamiento cambiante. Pero la necesidad de ajustar el costo del capital accionario para cambiar el apalancamiento es una de las principales razones por las que el valor presente ajustado se utiliza a menudo para valorar las compras apalancadas, ya que no necesitamos ajustar el costo del capital accionario cuando utilizamos la técnica de valoración de valor presente ajustado, ya que partimos con el supuesto de una empresa desapalancada, como lo que hicimos en la sesión anterior, y luego ajustamos por los beneficios fiscales de la deuda, que es lo que vamos a hacer en el modelo base de la siguiente sesión. Muchas gracias.